la invitación, gracias Andrea, la invitación surge precisamente de una conversación en la que empezamos a repasar cuáles son los principales problemas que estamos teniendo a la hora de discutir en sede de audiencia de control de acusación preliminar o audiencia de preparación de juicio, porque tiene distintos nombres, pero básicamente la misma audiencia. Y empezamos a tratar de definir cuál es la prueba relevante, cuál es la prueba pertinente, cuál es la prueba que debe incorporarse y la que por contra debe quedarse afuera. Y nos empezamos a dar cuenta, a la luz de precisamente las reglas de evidencia, que son las que rigen estos temas y que están sistematizadas en un solo cuerpo, que son las reglas de evidencia federales, que están en español porque son las que adopta Puerto Rico para sí. Y estábamos viendo cosas que para nosotros son tan habituales y normales, y que en general no se cuestionan, que están tan contrapuestas a la lógica y a los resguardos de la calidad de la información que presuponen esta regla de evidencia, que dijimos, necesitamos que alguien nos venga a explicar. Porque, por ejemplo, y lo conversábamos con Fernando, nosotros tenemos nuestros juicios llenos, plagados de testigos de oídas, algo que está expresamente prohibido por las reglas de evidencia, sin perjuicio de que tienen varias excepciones, pero que son muy puntuales, casuísticas y justificadas. Entonces, a partir de esta reflexión de decir, ¿por qué estamos tan lejos de este cuerpo sistemático, normativo, que ha pretendido ayudarnos a determinar cuál es la prueba que debe entrar a juicio y cuál no? No solo en materia de testigos, también de prueba material, de documentos, de prueba pericial, que es súper importante. Y frente a eso, no pudimos más que rendirnos y decir, necesitamos un experto como Fernando Freire. Fernando Freire es un gran abogado, defensor muchos años, fue defensor jefe en el último tiempo que ejerció como defensor público, defensor jefe de la Defensoría General de Denver, en Estados Unidos, y actualmente sigue como asesor y también trabaja para la Academia Nacional de Defensores Penales Públicos, el NCDC, y colabora además mira, Fernando en realidad colabora con quien le pida. Nosotros le pedimos que viniera a colaborar y él vino encantado, sin poner ningún reparo. Así que es un permanente colaborador de todas estas causas buenas que tienen que ver con mejorar nuestros sistemas de justicia, con mejorar nuestras prácticas, pero siempre desde la humildad que lo caracteriza y el profundo conocimiento que tiene del sistema acusatorio o de los sistemas acusatorio y adversarial, hagamos sinónimo hoy día, los sistemas contradictorios, en donde la verdad está entregada a las partes para que ellas la construyan. Así es que, sin más preámbulo, los quiero dejar con Fernando, que nos va a hablar en general del tema de las reglas de evidencia, y luego yo le voy planteando algunas cosas en particular. Mientras tanto, ustedes pueden ir apuntando las preguntas en el chat, que las vamos a ir recogiendo, sistematizando y tratando de juntarlas, las que se parecen, o irlas ordenando por relevancia, para que antes de terminar la actividad le preguntemos a Fernando, que encantado nos va a contestar. Ah, y se me olvidaba, que además es un eximio catador de vinos de Sudamérica. Esa es una cosa que tenía que poner en el currículum por Fernando. Sí. Yo así te conocí. Fernando, ¿por qué crees tú necesitamos las reglas de evidencia? Yo creo que es, primero, bienvenidos, hola a todos, todas, todes. Para mí esto es algo muy divertido y es un placer
compartir con todos ustedes. Así que, por favor, como colegas, si tienen preguntas, por favor, levanten las manos o algo, y si puedo contestar las preguntas, estoy muy contento de hacerlo. Lo que quisiera hacer para contestar eso completamente, si quieres, es mirar el mundo de evidencia de un lugar como de un avión, a ver un foto grande de las áreas básicas de evidencia, y entonces si quieren podemos aterrizar en cualquier lugar que quieren. Pero ¿por qué los necesitamos? Porque es tanto más fácil tener unas reglas que más o menos codifican las argumentación o la lógica detrás de las reglas, que es básicamente por qué debemos aceptar o no aceptar evidencia en un juicio, si es el tipo de evidencia que es generalmente confiable y que se puede utilizar por una razón y que no va a tener una cantidad extrema de prejuicio, que el valor probativo es más que el valor que puede dar prejuicio o otra razón de decidirlo. El propósito en las reglas federales de evidencia, el 1.102 o 102, es el propósito y describe que es para tener audiencias justas y podemos llegar a la verdad. Así que eso es la respuesta corta, para tener audiencias justas y para llegar a la verdad. Para eso hay un montón de evidencia, o grupos de evidencia que maneja. Ok. Nosotros acá nos gusta hablar, cuando tú dices llegar a la verdad, nos gusta hablar de calidad de la información, entendiendo que cuando pasamos de un sistema en que el juez buscaba la información, iba atrás las fuentes de información, intentaba extraerla bien o mal, ahora que esa tarea está entregada a las partes que están confrontadas y que se controlan recíprocamente, entendemos también las reglas de evidencia, como dices tú, como reglas que arbitran precisamente en qué términos se va a dar esta confrontación. Y ahí lo que tú planteas, porque nosotros en nuestros códigos tenemos reglas de evidencia, pero muy generales y dispersas. Por ejemplo, por ahí, una que se pronuncia que habla de, qué sé yo, de pertinencia por allá, otra que habla de legalidad, otra que se refiere a pruebas que pueden entrar y de qué forma, una que prohíbe ciertas formas de prueba, pero la tenemos dispersa en el código, no tenemos Pero las reglas como las tenemos. déjame hacerte una pregunta. Pregunta. Ustedes tienen una definición de relevancia. No, no, no tenemos. Vamos a empezar con lo más obvio. Eso es una de las razones que necesitamos las reglas de evidencia. Primero, para darnos una definición de de qué estamos hablando. Cuando yo digo, objeción, su señoría, no es relevante, ¿cómo sabemos si es relevante o no si no tenemos una definición de lo que es relevancia? Tenemos que marcar la gancha primero, antes de hacer cualquier otra cosa. Así que solamente para tener unas definiciones básicas para trabajar y manejar de lo que estamos argumentando, necesitamos tener unas definiciones para el vocabulario que vamos a usar. Así que en las reglas de evidencia, por ejemplo,
es la regla 401, que da la definición de relevancia. Y esa definición es que es relevante evidencia si primero tiene la tendencia de hacer un hecho más o menos probable que fuera sin esa evidencia. Y segundo, que es una cuestión de un asunto, el lenguaje es que el hecho es de consecuencia de la determinación de la acción. En palabras sencillas, es algo que hace un asunto controvertido más o menos probable. Si hace un asunto que es controvertido más o menos probable, es relevante. Si no llega a eso, ¿por qué lo necesitamos? Si no es algo controvertido, es irrelevante. Estamos de acuerdo que pasó en este semáforo. No necesitamos más evidencia de eso. ¡Pum! ¡Chao! Pero si es algo a qué hora ocurrió, o la cantidad de bebida que había consumido, o si alguien estaba sano o insano en el momento de las acciones, es algo controvertido que necesitamos evidencia. Y si lo hace más o menos probable, ok, ya tenemos por lo menos una definición de qué es relevante. Pero también no todo lo que es relevante es admisible. Hay muchas cosas que son relevantes, pero que no son permitidos. Y otra vez, bajo las reglas de evidencia, hay 402 y 403 que hablan de si evidencia es relevante, generalmente se permite. Si no es relevante, no se permite. Bastante básico. Pero entonces te empieza a dar las excepciones de evidencia que pudiera ser muy relevante, pero que se puede, el juez tiene la discreción de no permitirlo. Si tomas el valor probatorio de la evidencia y eso versus o contra el peligro de prejuicio injusto o el peligro de confusión, el peligro de engañar al jurado, el peligro de demora indebida o es para repetir evidencia que ya has permitido. Es para tener un juicio donde va a funcionar lógicamente, puede producir rápidamente en la presentación de la evidencia porque no tenemos que parar durante el juicio para determinar si se va a permitir algo o no se va a permitir. Y para eso, Jonah, tú y yo hemos discutido mucho el valor de hacer peticiones o mociones antes del juicio, a pedir audiencias antes del juicio. No una, puede ser que voy a necesitar 3 o 5 para determinar si, por ejemplo, el perito que están presentando el fiscal es algo que deben permitir porque tiene que por lo menos calificar
a un nivel básico, que es una ciencia aceptable en la comunidad científica, que esta persona tiene las calificaciones para poder dar este testimonio, esta opinión. Esas cosas tenemos que tratar de determinar antes del juicio. Oh, perdón, en el caso del perito, una cosa que nos pasa mucho en Latinoamérica, y es que a veces da la sensación de que se están periciando cosas, objetos de pericia que son impericiables. Como por ejemplo, tenemos peritos que van a hablar en el juicio para decir si la víctima está diciendo la verdad o no, si es creíble o no, que es más o menos lo mismo que pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado. Entonces, yo Entonces no sé, entonces no necesitamos un jurado, porque tenemos este perito que obviamente puede divinar la verdad. Porque no, eso aquí se dice junk science, ciencia sí, basura. de basura. Sí. Eso es porque necesitamos tener una audiencia, por lo menos antes del juicio, a determinar si se va a permitir el testimonio del perito y uh, las reglas de evidencia 702, que es testimonio de un perito, déjame encontrarlo exactamente, dice que tiene que por lo menos llegar a calificaciones básicas antes que se permite que puede dar cualquier testimonio, cualquier opinión. Se permite opiniones de gentes que no son expertos, si tienen un conocimiento bastante suficiente para llegar a la fundación que sí tienen el basis para hacer esa opinión. Pero el testimonio de peritos, alguien que es calificado como un perito de lo que sabe, lo que puede hacer, su experiencia, su entrenamiento, educación, puede dar una opinión, pero tiene que ser, probar que es bastante técnico y que tiene la educación para poder hacer esta opinión, que el testimonio tiene el basis en hechos y que el testimonio es el producto de principales confiables y métodos confiables en la comunidad científica y que el perito tiene la credibilidad para aplicar estos principios y métodos a los hechos en este caso. Eso yo puedo decir muy fácilmente, su señoría, quiero una audiencia bajo la regla 702, antes del juicio. Es más o menos todo lo que tengo que decir y yo tengo el derecho de ver y examinar este perito en esa audiencia a determinar que tiene estas calificaciones, o el fiscal tiene que presentar esta evidencia. Y yo tengo el derecho entonces, si el juez dice, ok, voy a permitir este testigo a dar testimonio, yo quiero y tengo el derecho, bajo mi derecho constitucional de proceso debido, proceso Sí, debido, debido proceso, está el perfecto. debido proceso, a poder saber exactamente qué son las calificaciones de este perito. ¿Qué hizo en este caso? ¿Qué protocolo siguió?
que es aceptado en la comunidad científica? ¿Qué fue lo que examinó y que no examinó? ¿Y cómo siguió él o sus asistentes ese protocolo? Y el registro de todo lo que hace. Exactamente, no, eso todo. Y ahora tengo el derecho de saber las conclusiones y un reporte escrito que tiene el basis completo de la opinión, para que yo Imagínate, puedo ver cómo lo puedo contraexaminar. También para el derecho de poder contraexaminar evidencia, no, eso no es una sorpresa que me van a dar el día del juicio. Me tienen que dar, y la corte generalmente entra órdenes que 2 meses antes del juicio, 45 días antes del juicio, les tiene que entregar a tu contraparte cualquier reporte de un perito que tú quieres usar. Y si no lo haces, no voy a permitir que el perito dé el testimonio, porque yo tengo el derecho de conseguir esa información y revisarlo con mi propio perito para poder preparar mi contraexaminación de este perito o pedir otra audiencia antes del juicio a decir, esto no califica bajo 702 al nivel básico para aceptar este testimonio. Él ha conseguido o ha seguido un protocolo que se usó hace 20 años, que no se ha usado por los últimos 20 años, que ahora hay otro protocolo que se usa porque no tiene los problemas de este protocolo. No se debe permitir esto. Sí, sí, bueno, ni hablar, tenemos problemas en general de metodología, de definición del objeto de pericia, metodología, registro, porque, a ver, acá se parte de que el perito tiene que generar conocimiento científico, científicamente afianzado, y eso implica, digamos, de una perspectiva epistemológica, que eso pueda ser refutado, y para que pueda ser refutado o confrontado tiene que haber registro de todo, pero los peritos acá todavía no asumen eso. Entonces, esta reglamentación, digamos, o esta exigencia de que el peritaje tenga todo esto, nos dejaría en este momento, la verdad, con bastante pocos peritos, porque no se es muy riguroso en la prueba pericial. Piensa tú, Fernando, que acá se presentan policías que leen la carpeta completa, se presentan en el juicio como peritos criminalísticos para hablar de la responsabilidad del acusado. Sí, yo sé lo que te está pasando. Pero bueno, con eso tenemos que lidiar acá, a propósito de esto. Pero antes que eso, te quería retroceder un poco, Fernando, perdona. Tú me dijiste que los hechos relevantes eran los que eran propios de la controversia. Pero acá tenemos otro problema también, y es que a veces los hechos de la controversia, que en principio, básico, serían los hechos de la acusación, no están bien definidos. Y no hemos generado instancias o recursos para que eso se mejore, porque las imputaciones muchas veces son vagas o son muy pobres en hechos y están llenas de calificaciones jurídicas. Por ejemplo, dicen que fulano de tal entre el año 2015 y el 2018 realizó acciones de relevancia sexual en contra de fulana de tal. Punto. No. Y Entonces dime, ¿dónde están los hechos controvertidos o los que podríamos controvertir porque podríamos aceptar una parte de ellos? no. Y ¿Qué haces en ese caso? también bajo el derecho de debido proceso, yo tengo el derecho de saber con particularidad de qué me están acusando a mí. Y eso significa los hechos. ¿Qué hice yo? ¿Qué hechos estás alegando usted que yo hice que por hacer esos actos que yo violé la ley con particularidad? Y también
aquí hay una petición muy común, especialmente en casos federales, cuando eso pasa exactamente. Hacen una conspiración de 20, 25 acusados. 28 tengo yo en el Sí, juicio. ok. Y te ponen muy vagamente una conspiración a hacer esto, el otro y el otro. Ok, ahora yo pongo una petición que se llama un Bill of Particulars, una Ya. lista de Lo vi una vez, lo vi una particularidades. vez. Sí, y eso, sí, dime por paso por paso qué hizo mi cliente, qué evidencia, qué pruebas tienes usted que mi cliente hizo algo que violó la ley. ¿Ok? ¿Qué hizo y qué testigos tienes para comprobar eso? ¿Y qué dicen esos testigos? ¿Y cuándo lo dijeron y a quién se lo dijeron? Eso bajo las reglas de procedimiento que nosotros tenemos. No reglas de evidencia, pero reglas de procedimiento 16. Es Sí, el descubrimiento. Lo que me tienen que dar y lo que yo también puedo pedir en adición de eso. No solamente evidencia que es relevante o que es admisible, pero si existe evidencia en la posición del fiscal que me pudiera llevar a evidencia que sería relevante, eso también me lo tienen que entregar. No pueden aguantar esa evidencia, aunque pueden decir esto no es relevante, no importa, porque tú no sabes mi teoría de mi caso. Así que ellos no pueden hacer la determinación si es relevante o no, o si me va a llevar a un lugar relevante o no. Solamente yo puedo hacer ese análisis porque solamente yo sé mi teoría del caso. Así que no, me tienen que entregar todo. ok. Porque ahí tenemos el problema de, no, como no conocemos los hechos, entra al juicio una evidencia muy variada, dentro de la que acá se dice así, evidencias de contexto, que es cualquier cosa, evidencias de contexto. Ustedes, por ejemplo, y aquí quería que entráramos un poco más a los ámbitos particulares o grupos de evidencia. ¿Ustedes tienen algo así como evidencia de contexto? Porque yo sé, por ejemplo, que tienen la evidencia de carácter y que eso tiene Hay hartas algo, limitaciones. sí, hay algo que los fiscales tratan de hacer muchas veces. Um, y esto es porque yo siempre pido una audiencia antes del juicio para asegurar que el fiscal tiene instrucciones del juez, que esto es impropio, ¿ok? Es irrelevante lo que están haciendo y la relevancia que tienes es mínimo y el daño, el peligro de prejuicio es gigántico, porque lo que dice muchas veces el policía, estuve en mi patrullera y oí por el radio que había una homicidio amenazada de 3 niños de 6 y 7 y 4 años por un hombre borracho que tenía una arma y no tenía pantalones y estaba gritando y objeción, su señoría. Esto todo es testimonio de oídos, no es permitido. Ay, no, 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 su señoría. Lo estoy presentando solamente para que el jurado pueda entender por qué
el oficial hizo lo que hizo después de eso. Eso es una porquería. Vamos a hablar del testimonio de oídas enseguida. ¿Por qué necesitamos esa información? Recibiste una llamada del radio. Después de escuchar eso, fui a este lugar. ¿Qué vistes en este lugar? ¿Qué oliste? ¿Qué oíste? ¿Qué tienes conocimiento personal que puedes dar testimonio? Si no tienes conocimiento personal de lo que va a salir de tu boca, no debe salir de tu boca. Y si va a salir de tu boca, yo lo quiero litigar antes del juicio. Asegurar que hay una razón legítima para que presenten esa evidencia. Y también cuando se presenta, yo quiero una instrucción del juez al jurado a decirles, no pueden considerar esto para pensar o decidir que esto es la verdad. Esto solamente se puede usar para determinar si lo que hizo el policía después de esto era razonable. Pero la verdad de esas declaraciones no se puede aceptar. Bueno, eso es un tema también acá, porque yo he visto que no lo tenemos muy regulado y en general acá lo que se habla es de libertad de prueba. Te dicen, bueno, ¿cómo se prueba el hecho? Bueno, con todos los medios de prueba. Y ahí vienen las limitaciones que tienen que ver más con legalidad o licitud de la prueba. Y claro, tenemos el problema de que presentan a 5 testigos de oídas, que vienen a repetir lo mismo que escucharon de de la víctima o de quien denunció. Entonces, la pregunta es, desde la perspectiva de las reglas de evidencia, ¿sería posible presentar todos estos testigos de oídas que finalmente no hacen sino reproducir este testimonio, por decirlo así, de la fuente original? ¿Qué problema tienen los testigos de oídas, Fernando? Que no podemos contraexaminar, no podemos contraexaminar esa evidencia, esa declaración. Fulanito me dijo lo siguiente. Ok. ¿Qué motivo tiene fulanito por decir eso? ¿Dónde estaba parado fulanito cuando dice que vio esto? Fulanito tenía los lentes, los anteojos puestos, está ciego en un ojo y no tiene el otro. Estaba borracho. Yo no sé, 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 yo no sé. Sino por eso la calidad de esa evidencia bajo la determinación si algo se permite puede ser muy relevante, pero el poder o el peso probativo que tiene, el valor probativo que tiene esa evidencia es mínimo, es una porquería, porque no sabemos nada del declarante y no tenemos el derecho nos quita la oportunidad de contraexaminar esa declaración y ese testigo. Si alguien dijo eso, tráelo acá que lo diga, ¿ok? Y si no lo puedes traer acá, lo siento mucho. Tienes que, ahora, bajo las reglas de evidencia, el capítulo 8, que habla de testimonio de oídos. Perdón, le pusimos en el chat ahí acceso a las reglas de evidencia por si quieren descargarlas ahora y las pueden ir siguiendo. Ok. En el capítulo número 8 es declaraciones de oídos o testimonio de oídos. ¿Qué cosa es y qué cosa no es? Y hay tantas excepciones
y hasta la última, que lo pusieron ahora en otra regla diferente, creo que es 807, que dice más o menos, si no puedes poner esta declaración en una de las otras 23 excepciones, si no lo puedes poner ahí, tenemos otro que si puedes puedes hacer alguna prueba que es confiable y le das noticia al otro lado, se puede permitir. Así que muchas veces, aunque no se debe permitir, se permite. Y muchas de las excepciones, la lógica detrás de las excepciones son que, esto puede ser una declaración fuera de la corte, del tribunal, pero es algo que generalmente es muy confiable. El certificado de nacimiento de alguien del estado que tienen ahí en la ciudad o en el condado registrado. Es una declaración de oídos, pero generalmente eso se permite. Pero hay otras... Perdón, déjame aclararle aquí a la gente que en Estados Unidos las declaraciones por escrito son declaraciones de oídas, no digamos, tienen el mismo tratamiento, porque lo mismo respecto a un escrito tú tampoco lo puedes contraexaminar. O sea, acá dice lo que dice y no puedes preguntarle, ¿no? No puedes confrontarlo. Entonces tienen el mismo tratamiento, por eso hace Fernando el ejemplo este del certificado. No, pero, por ejemplo el que declara en lecho de muerte. No, sí. Una de las excepciones, por ejemplo, es lo que dice alguien cuando saben que se están muriendo. Porque dicen, generalmente alguien no va a mentir antes de morirse porque no quieren ir al demonio al infierno. Pero hay mucha gente que no cree en el demonio y que odian a alguien y quieren antes que ellos se mueran saber, antes que me muero, voy a joder a ese hijo de puta. Y no, claro. él fue el culpable. No, para mí eso no hay sentido de que debe ser una excepción, pero es una excepción a la regla. Pero, o sea, a la gente que se está muriendo le tenemos que dar credibilidad, ¿no? No, pero también los documentos. Yo he visto muchas veces cuando estoy haciendo capacitaciones de contraexaminación, un testigo hace su testimonio directo y separa el defensor y sabe que el testigo ha dicho algo diferente o no ha dicho algo que dijo antes, o ahora está diciendo algo que nunca ha dicho antes. Y la primera cosa que hacen es separan y dice, oficial Gómez, usted dijo en su declaración el día de los hechos, objeción. Oída. Es testimonio de esa declaración que hizo fuera de la sala de corte, es testimonio de oídos. Ahora, bajo la definición de testimonio de oídos, porque también ustedes tienen una definición de testimonio de oídos. No, no tenemos. Bien, no. Vamos a empezar con la definición de testimonio de oídos. Algo que alguien dijo fuera de la sala de corte, que lo estás presentando para la verdad de esa declaración. Eso es porque pueden decir, lo que oyó en el radio no lo estoy presentando para que era la verdad. Es solamente para explicar por qué hizo lo que hizo. Entonces no es relevante, sino es para ver si es la verdad o no. Así que
puedes sacar esa declaración previa de la definición de testimonio de oídos si lo haces para impugnar una declaración inconsistente. Sí, Pero evidenciar contradicciones, le decimos acá en Latinoamérica. exactamente, pero tienes primero que decir, que hacer la fundación para poder hacer esas preguntas. Primero, Acreditar, le es decimos a eso, decir, sí. ok, primero, déjame asegurar, hoy has dicho que el carro era azul, ¿cierto? Sí. Y yo sé que antes ha dicho que el carro era rojo. Y me conviene que era rojo y no azul. Porque si era azul, me callo la boca y no digo nada, y ahora el carro era azul y adelanta mi teoría del caso. Pero si me conviene que era rojo, primero lo confirmo. Hoy dijiste azul. Sí, Hiciste una declaración anterior, este día, esta fecha, este lugar y a esta persona. Y en esa declaración dijiste azul, o dijiste rojo, en lo contrario. Y lo vamos a acreditar primero y confrontar con esa declaración. Ahora no es testimonio de oídos porque es una declaración previa inconsistente y es para el propósito de impugnar la declaración nueva. Y para eso se permite. perfecto. Por otro, también la declaración del acusado, la declaración previa del acusado, tampoco se considera de oídas, ¿no es verdad? No, porque si es una declaración también, otra excepción de declaración de oídos. Si estás ofreciendo esa declaración en contra de otra persona, no lo puedes ofrecer para tu lado, pero lo puedes ofrecer en contra de otra persona. Si fue su declaración y es algo que dijeron que es contrario al interés de esa persona. Yo antes, Adi, lo siento chocar con tu carro, yo sé que fue mi culpa completamente. Ahora en el juicio estoy diciendo, no fue mi culpa. No, pero antes usted dijo que era su culpa. Ahí se puede presentar porque es una declaración en contra de la interés de la persona al tiempo que se hizo. Una de las muchas excepciones a declaración de oídos. Perfecto. Fernando, a propósito de declaraciones de oídas y esto que se usa en contra de quien manifiesta los dichos, nosotros, a propósito del el ámbito de aplicación o del alcance, más bien, del contraexamen, acá surgen dudas respecto de qué se puede preguntar en el contraexamen y si se usa la regla general, federal, o si se usa la regla inglesa, etcétera. Pero una cosa que yo siempre converso con los chicos es que cuando se trata de prueba de desacreditación, siempre es pertinente. Sí, si va a la credibilidad Eso. del testigo, siempre es correcto. Las límites de contraexaminación son lo que se testificó en directo y la credibilidad del testigo. No sé si ya han escuchado a Martín Sabelli o si lo van a escuchar en otra fecha, pero Tenemos un curso y Martín Sabelli va a dar la clase número 3 ok. y va a hablar sobre el contraexamen de peritos, así que ahí va a hablar de los alcances del contraexamen. No, y seguramente él va a hablar de la regla de Sabelli de CTS. Sí, CTS. Culo toca silla.
Una vez que alguien se sienta en esa silla, es abierto la credibilidad de ese testigo y se puede atacar o confrontar la credibilidad de ese testigo con un montón de cosas. Déjame ver si tengo... ok. Pudiera ser con declaraciones previas inconsistentes. Pudiera ser con lógico. Lo que dicen no es lógico. Dice que durante la batalla con pistolas, un tiroteo, cuando todo el mundo estaba detrás de una pared para protegerse y no morirse, que él estaba mirando arriba de lo... No. Lógica dice no. Se puede impugnar con las relaciones que él tiene o ella tiene con cualquier otro testigo o cualquier otra persona. Si es el esposo de la víctima nombrada, o si la víctima nombrada en una agresión sexual inicialmente no llamó al policía, pero cuando su novio la confrontó con estar con un hombre extraño la noche anterior, ella ahora dice, ay, no, me violó. Puedes contraexaminar sobre esa relación. Ya, la pregunta es, Fernando, ¿las pruebas para desacreditar un testigo es necesario, serían en principio pertinentes para ofrecerla para el juicio, o esas pruebas eventualmente van a tener que usarse como prueba de refutación si es necesario? Yo creo que solamente si es necesario, yo los puedo usar. Y yo puedo decirle al tribunal, su señoría, yo creo que es correcto para mí asumir que los testigos del fiscal van a decir la verdad. Y si ellos dicen la verdad y dicen la verdad completa, yo no voy a tener ninguna preguntas en contraexaminación. Es solamente cuando no dicen la verdad o no dicen la verdad completa, que ahora es mi responsabilidad de impugnar esas declaraciones que yo creo que no son creíbles. Pero yo no puedo divinar adelante qué mentiras ellos van a crear durante el testimonio. Así que yo no debo de estar bajo ninguna obligación de darle a usted o a la corte o a mi contraparte información, investigación que he hecho yo sobre esta persona. Porque si ellos dicen la verdad, todo eso es irrelevante. Claro. Por ejemplo, si tú quieres cuestionar a una persona que va a declarar porque pertenece a un grupo supremacista blanco, entonces él tiene en todas sus redes sociales abiertamente demostraciones de ser un supremacista blanco. Cuando tú lo contraexaminas, espera que él te reconozca que es un supremacista blanco, o al menos que pertenece a este grupo, a este grupo, a este otro y a este otro. Ahora, si el tipo te dice que no, te asiste el derecho a usar eso como prueba nueva o como declaración previa, ¿o no? Así operaría, ¿cierto? Sí. Pasa que acá en Latinoamérica y en jurisdicciones de gente que veo acá, le están pidiendo que esto lo ofrezcan en la audiencia de preparación del juicio, de control de acusación. Y es una locura, porque ¿cómo tú te vas a imaginar todos los escenarios posibles, o vas a entregarle toda la información de tu propia investigación sobre la credibilidad de los testigos a la contraparte? Eso no tiene sentido. Pero bueno, seguimos con los problemas por no tener reglas No, de evidencia. no. Uno de los libros que es la Biblia de contraexaminación en los Estados Unidos
Fue escrito, creo que fue en 1980, algo, 79, 85, por allá. Es un libro muy viejo que fue escrito por Larry Posner sobre contraexaminación. Y él hizo, yo lo conozco muy bien, es de Denver. Larry Larry Posner, P-O-Z-N-E-R. Posner, sí. Posner. Y ahora él y yo y Martín Sabelli estamos trabajando en un libro de contraexaminación en español. No sé cuándo va a estar listo, pero lo vamos a tratar de realizar. Pero Larry, yo lo vi hacer una de las contraexaminaciones más increíble que he visto en mi vida y fue genial. Era un hombre que era un soplón en un caso de homicidio, ¿ok? Así que él necesitaba descreditar a este hombre, Robert. Pero era un soplón profesional de la policía, se dedicaba a darle información. No, era un criminal que lo habían agarrado un montón de veces y estaba Ah, encarcelado con el sospechoso. ah, ok. Y ahora me confesó todo y, ok. Larry Conozco. tuvo que hacer la contraexaminación y hizo una investigación increíble de este hombre y tenía detalles y pruebas que pudiera presentar de años de situaciones particulares donde este hombre había hecho algo que indicaba que era un mentiroso, una Ujú. persona no confiable. ¿Ok? Pero todo eso es inadmisible, no es pertinente, ¿ok? Hasta que él abrió la puerta. Porque Abrió la puerta. Larry, Cuando negó. Larry empezó su contraexaminación con una pregunta muy sencilla, pero brillante. Mr. Bertolini, are you an honorable man? Señor Bertolini, vos eres un hombre honorable. Y si Robert hubiera dicho la verdad, Que no, hubiera dicho la verdad que no, muchas veces he hecho cosas que no son honorables. Chao. Toda la investigación que había hecho Larry lo puede poner en el latón de basura. Pero una vez que Robert Bertolini dijo, sí, yo soy un hombre honorable y más, y digo la verdad. Ahora, en Navidad ha llegado temprano, porque él lo contraexaminó por los próximos 2 días. Entonces, cuando hiciste esto es un ejemplo de tu honor, que eres honorable. Ahora claro. vamos a ir y hablar de... no. Había hablado con su ex esposa y tenía una fuente de información Le habló de todo. que no, lo destruyó. Y también con el trato que tenía con el gobierno en el caso de él. Porque él estaba saliendo favorecido con ese testimonio. Sí. Um, Así que no, muchas veces algo no es Algo. admisible, pero puede ser admisible. Por ejemplo, una... Perdón, te estamos perdiendo, Fernando. No sé si solo yo o los demás también. Si me hacen así. Sí, lo perdimos. Quedó congelado. Congelado. Démosle un segundito que se Una mujer reconecte.
Te perdimos por 10 segundos. Ok, por ejemplo, en un caso Ya, de, vamos a decir, agresión sexual, ok. generalmente la historia de la víctima por estar condenada de prostitución no es admisible. Pero si ella, por ejemplo, tiene una condena para prostitución después del día de los hechos, ¿okay? Y el juez ha dicho, no puedes usar eso en tu contraexaminación. Aunque tu defensa es que tu cliente la usó a ella como una prostituta y no la pagó y por eso se enojó y ahora hizo esta acusación que la violó. No puedes usar esa condena que ocurrió un mes después de eso en tu contraexaminación. Es prohibido. Ahora, durante el examen directo, la mujer, esto tuvo un efecto en mí muy grave. Desde el día de los hechos que este hombre me violó, no he podido estar solo con un hombre. ¿Ok? Pero tiene una condena para prostitución. Sí. Pero O sea, ella, ahí lo que pasó es que ella abrió la puerta en el directo. Exactamente. Y por abrir la puerta, ahora yo puedo decir, su señoría, inicialmente el valor probativo de esa era, por tú lo que decidiste vos, era menos del valor que tenía la posibilidad de tener un prejuicio injusto. Pero ahora ella ha dicho algo que yo sé y tú sabes que no es la verdad. Porque para estar condenada de prostitución, eso tenía que estar con un hombre solo. Claro. Así que ahora ese hecho es relevante para impugnar la credibilidad de este testigo. Porque no puedes permitir que un testigo miente al jurado. Ahora el valor probativo de esa información ha crecido y el chance de un prejuicio injusto ha bajado. Así que ahora va a ser permitido. Pero eso porque el propio declarante dio, digamos, mintiéndole sobre este punto, abre la puerta para que se introduzca esa información. Entiendo. Generalmente no se puede atacar el carácter de alguien si o no puedes poner información de tu carácter, no es relevante, pero si tú abres esa puerta, entonces se puede presentar para confrontar o impugnar esa información. Ya, eso es lo que te iba a preguntar. Las reglas que versan sobre el carácter, la prueba sobre el carácter es limitada. Sí. Y también, carácter es es gobernado bajo ciertas reglas también. Carácter, la evidencia de carácter está, creo que en el capítulo 4 y 6, que tiene situaciones donde se puede presentar evidencia de carácter. Por ejemplo, si es un carácter de alguien que es un mentiroso o alguien que siempre dice la verdad, eso sí se va a permitir si dan testimonio. O en un caso de defensa propia,
Si yo estoy diciendo que la víctima fue el agresor inicial, el fiscal puede presentar evidencia de carácter por pacifismo. Ya. Y yo también puedo presentar evidencia de carácter de que esta persona era violente. Y también, si yo conozco a esta persona y yo sabía de la historia penal de esta persona por actos violentos, ahora están o son admisibles porque van a mi mente en el tiempo que yo me peleé, que yo sé que él es capaz de matar a alguien con un bate de béisbol porque lo ha hecho antes. O yo sé que él es capaz de meterle un tiro a alguien con un arma de fuego o a cargar un cuchillo porque y usar un cuchillo en agresiones. Eso es porque fue razonable de mí de meterle un tiro en la pierna antes que se acercó a mí. ¿Okay? Así que depende del asunto que está controvertido y que han dicho los testigos para abrir la puerta o no abrir la puerta, que el juez tiene que hacer la decisión si es razonable o permitir esa evidencia o no. Pero bajo las reglas de evidencia, generalmente hay una lógica y para ustedes les aconsejo cuando van a hacer un argumento sobre la relevancia o la admisibilidad de un pedazo de evidencia o no, empiecen con su señoría, lógicamente, esto no se debe permitir, porque lógicamente no es confiable. O su señoría, lógicamente esto se debe permitir porque lógicamente es creíble. Y hacer ese argumento, que es la lógica bajo la regla de evidencia federal. Y una vez que has presentado el argumento lógicamente, entonces puedes también apoyar. Y también, su señoría, la regla federal de evidencia en los Estados Unidos también soporta ese argumento. En vez de, su señoría, la regla de evidencia federal de los Estados Unidos dice, y ahí te van a decir, mira, a mí no me importa un pepino lo que dice. Vaya a litigar a Estados Unidos si quiere. Vaya a practicar, pero si lo presentas, y es obvio cuando lees las reglas, que es la lógica esto y no permitir. Regresas a esa regla 403, que no solamente las cosas relevantes se pueden presentar, pero eso también tiene límites. Que también la relevancia tiene que tener más poder de Ahí le perdimos, ¿no? el Fernando. Sí. ¿Me perdieron? Sí, te perdimos de nuevo unos segundos. Sí, estás con la señal un poco floja. Vas a tener que hablar con la gente de tu compañía de internet. Sí, bueno, sí, entiendo el punto, y es que la lógica de las reglas de evidencia es bastante de sentido común, digamos, no es nada del otro mundo si tú lo piensas. Sí. Por ejemplo, las reglas de las que hablamos, de por qué el testimonio de oídas no,
y cuáles son los fundamentos de sus excepciones y eso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que estamos hablando, que la regla general sería que el carácter no es prueba, porque en principio no podemos asumir que determinado carácter precisamente generaría un prejuicio respecto de la conducta que se está atribuyendo, ¿no? Por eso, en principio, la prueba de carácter no sería permitida, ¿o no? Generalmente no, pero puede presentar de unas maneras. Primero, la opinión de la persona. Si yo puedo presentar que mi testigo tiene bastante conocimiento de una otra persona, es su hermano, lo has conocido por 5 años, trabajas con él todos los días, si fuiste al colegio, lo conoces. Lo has conocido un rato, mucho, has tenido interacciones con esta persona, suficiente para formular en el basis de hechos una opinión sobre el carácter de esta persona por ser violente, si es algo que es controvertido. Siempre por ser un mentiroso. Porque esta persona me está acusando, yo conozco a 10 personas que lo conocen a él, que dicen, este hombre es un total mentiroso. Okay. Es mi opinión, ¿ok? Ahora, los asuntos particulares que formulan mi opinión, que esta persona no, es un mentiroso, no lo puedo, yo no puedo presentar eso, pero una vez que mi contraparte, le empieza a contraexaminarlo sobre esa opinión y dice, entonces tú no tienes suficiente información. Sí, ahora tú has abierto la puerta y ahora te voy a decir por qué tengo esa opinión de él. Porque lo he visto hacer esto y el otro. ¿Okay? La segunda manera de comprobar carácter es la reputación de alguien en la comunidad. Y eso es un poquito más complicado. Suena. Primero tenemos que establecer qué es la comunidad. La comunidad del trabajo o de la ciudad o de el departamento de financia de la corporación, o primero tenemos que tener una comunidad legítima. Y que en esa comunidad esta persona tiene una reputación por ser un mentiroso. Ok, así que sí, yo no solamente lo conozco a él, pero yo he estado en una clase de 30 participantes con él por los últimos 2 años. Y trabajamos este grupo y todo el mundo en ese grupo lo conoce como un mentiroso o como alguien que siempre dice la verdad, una persona muy honesto. O en un caso de defensa propia, es un hombre muy violento, o es un hombre que es un pacifista, completamente ni mataría una mosca. Opinión y reputación en la comunidad son los dos. En otros casos no se permite. Ahora, hay situaciones donde otros actos malos que yo he hecho antes se permiten presentar en este caso, pero son para un propósito limitado, para enseñar que actué conforme, es mi modus operandi.
Claro, por ejemplo, si tú eres un asesino en serie y siempre dejas una marca sobre la víctima. Exactamente. Por eso sí se puede permitir, pero no para el carácter que soy una persona mala, Claro. solamente para decir que soy un asesino. No, pero que siempre usas el mismo patrón, que siempre lo haces de la misma manera. Exactamente. Para eso se permitiría, pero es para esa razón limitada. Ok, Fernando, mira, te quiero sacar un poco, pero no sacar del tema, pero traerte un poco a la coyuntura y a la contingencia, porque todos vimos, aunque quisiéramos o no, y tuvimos noticias del juicio bullado entre Johnny Depp y Amber Heard. Entonces, nos llegaban las noticias muy fragmentadas. Yo personalmente no sé, sé que era un caso de difamación con una contrademanda, una reconvención, que de eso se trataba, pero no sé de qué iba. Sé que ella escribió un artículo o algo así. Pero, por ejemplo, a propósito de abrir puertas, entiendo que la defensa, en este caso la demanda de Johnny Depp, había ofrecido como testigo a una modelo, a Kate Moss, que se le había rechazado en principio, pero que la demandada, Amber Heard, en su testimonio hizo referencia a un incidente respecto de ella, y que eso hizo que la defensa de él hiciera una moción para que se le permitiera traer ese testimonio. Explícanos un Exactamente. poco cómo funciona esto de, porque nosotros tenemos la prueba nueva un poco limitada a, a casos muy específicos y a pruebas de refutación. Pero explícanos, quiero que nos explique un poco cómo funciona esto de que cuando se van abriendo ventanas para incorporar pruebas nuevas a propósito de este tipo de incidentes durante el juicio. Si alguien dice durante su testimonio que algo pasó o que ellos dijeron algo o que no dijeron algo, o que hicieron algo o no hicieron algo, porque la credibilidad de ese testigo está en juego, yo puedo utilizar cualquier forma de prueba para enseñar que lo que ha dicho esta persona no es confiable. Y eso puede ser, puedo llamar a otra persona a dar testimonio, puedo presentar documentos, los puedo autenticar, pudiera traer evidencia física, fotografías o actualmente la evidencia física. Por ejemplo, si alguien muy sencillo dice el carro era un carro rojo, yo pudiera, si puedo autentificar ese carro, yo pudiera traer el carro a la sala de corte, a presentarlo, a enseñar que es amarillo. ¿No? ¿Okay? O puedo traer un foto y autentificar el foto. ¿Qué cosa es esto? Es un foto de la troca. ¿Cómo sabes eso? Yo lo saqué. Se parece exactamente como se Está parece. la placa, qué sé yo. Y pareció de esa manera en esta fecha, cuando ella dijo que era azul. Sí. ¿Y qué color? Es amarillo. Presento y ahora quiero incorporar este pedazo de evidencia físico. El testimonio dice, yo nunca dije eso. Yo tengo una transcripción de testimonio previa que ella ha dado y lo consigo certificado. Eso es auto autenticado por la certificación y lo puedo marcar y puedo presentar esa parte de la transcripción, enseñar que en esa fecha dijo exactamente lo que ahora está diciendo que nunca había dicho. En los Estados Unidos, otra vez, bajo las reglas de evidencia, creo que es en 613,
Antes de yo poder comprobar algo, una declaración inconsistente previa o algo inconsistente de lo que ha dicho el testigo, le tengo que dar la oportunidad a defender esa declaración. Hoy has dicho que el carro era rojo. No es cierto que antes, hace 2 semanas, en este lugar, a esa hora, dijiste o hiciste otra declaración. Sí. Y en esa declaración dijiste el carro era amarillo. No me acuerdo había dicho eso o nunca dije eso. Si dice una de esas dos cosas, ahora yo lo puedo comprobar con evidencia extraña. Si dice, sí, lo dije, ahora no lo puedo comprobar con evidencia física o con otro testimonio. Ok. Hay una cosa que ustedes usan mucho y que nosotros no estamos acostumbrados y que se trata de elementos que sirven de ayuda para la incorporación de pruebas. Como yo siempre les digo, si ustedes quieren contarle al jurado o al juez que una persecución de 20 cuadras con giros a la derecha, a la izquierda, si intentan decirlo, no lo van a entender. Van a tener que mostrarlo y para eso pueden usar un plano. Ustedes le llaman prueba demostrativa. No. Eso es algo que A ver, deben tratar. Razón. Ahí te nos fuiste. ¿Puedes volver de nuevo? ¿Qué nos decías de la prueba demostrativa? Sí. Para mí es algo que deben tratar de usar en cualquier oportunidad que tienen la oportunidad de usarlo. Porque a un jurado que no estuvo en un bar, ¿cómo está construido ese bar? Y qué fácil es. Ok, ahora vamos haga un cuadro para representar el bar. Enséñame dónde está el bar, dónde están las mesas, dónde estaba sentado vos. Es una de las cosas más fáciles del mundo. También puedes usar evidencia. Puedes eso no lo tienes que ofrecer. Perdón. No lo tienes que, lo puedes marcar y lo puedes ofrecer como algo que apoya el testimonio, pero no, eso no es evidencia, es evidencia demostrativo. Y a veces se presenta y se incorpora, no se incorpora. Por ejemplo, yo tuve un caso que era un homicidio con una escopeta, ¿ok? Y había disparado la escopeta a una distancia de como 2 metros, 1 metro. Y yo quería mostrar mucho de las que habían ocurrido con el coroner, el doctor que hace la autopsia. Perdón, se cortó un poco. ¿Qué querías demostrar con la distancia y la escopeta? Muchas cosas. Cómo estaban en qué posición está bien con el coroner. Ya. El doctor no me está dejando poner mi video porque tú me has parado algo. You cannot start your video because the host has stopped it. Sí, es que para que no se te cortara, pero dale. Ok, no. Yo quise mostrar
Estamos muchas teniendo, cosas con la escopeta. Fernando, estamos teniendo muchos problemas de conexión, por eso te había sacado el video un ratito. Ok. Quiero que escuchen la historia de la escopeta. Por eso te voy a sacar un poquito. Déjame quitar, sí, quita el video. Ahora me pueden escuchar. Perfecto. Ok. Quise mostrar la posición que estuvieron las personas. Ahora tampoco lo escuchan, ¿no? No. Sí, no, se nos va completamente. Y yo que pensé que en Chile teníamos problemas con la red. Fer, ¿estás por ahí? Ya empezamos con la sesión espiritista. Estás ahí golpeado, Fer. Sí, ahí va. Sí, se salió. Ahí viene de vuelta. Denme un segundo. Quiero escuchar la historia de la escopeta. No me voy a ir de acá sin escuchar la historia de la escopeta. Bueno, mientras esperamos a Fernando, eh, yo les puedo ir contando un poco sobre el tema de la prueba demostrativa. Primero no es prueba y no pasaría el sedazo de pertinencia porque no son objetos que tengan que ver directamente con los hechos. O sea, yo puedo decir, a ver, tengo un arma de aire comprimido, porque suponemos que el arma que se usó se perdió, nunca apareció. Pero me interesa, como estaba contando Fer, mostrar cómo fue el forcejeo, porque fue un disparo accidental, que hace mi tesis, y quiero mostrar cómo fue el forcejeo. Entonces yo puedo simplemente aparecerme en juicio con un arma de fantasía para que el testigo me explique y le muestre a los jueces cómo se produce el forcejeo. Porque si empezamos, piensen en eso, si yo empiezo con el testigo a tratar de que me explique con palabras cómo uno puso una mano en una parte del arma y el otro la puso en el cañón y entonces el otro la empezó a bajar y entonces el otro la tiraba para allá, el otro la tiraba para acá. O sea, está bien, la metodología que usamos para producir información en juicio es básicamente el habla. Son juicios orales, públicos, contradictorios. Pero, acá viene lo de una imagen vale más que 1000 palabras, y es verdad. O sea, no podemos transformar la palabra en un fetiche, porque a veces la palabra por sí misma no alcanza. Entonces, en ese caso, la prueba demostrativa no tiene limitaciones en principio. O sea, yo siempre puedo ocupar material de apoyo para introducir mejor la información. En este caso, la dinámica que estoy planteando con el testigo. El testigo me va a decir, bueno, no, uno tenía el arma de esta forma y el otro la tomó por acá arriba. Entonces el otro intentaba apuntarle al cuerpo y el otro intentaba girarla para el lado. Eh, Eso se puede hacer, y esto es un ejemplo. Aquí Sin estoy. necesidad. ¿Volviste? Estoy en mi teléfono. No sé qué pasó con mi computador. No, es tu compañía de cable, es tu compañía de internet. Mira, había cambiado tu escopeta por un arma. No, sí, exactamente. No, pero yo usé un tubo que mostré que el tubo era del mismo lento de la escopeta. Claro, el mismo y largo. más o menos donde estuvo el gatillo en ese lugar y puse un pedazo de tape para marcarlo ahí. Y La entonces cinta. pude usar, sí,
pude usar el tubo, apuntarlo, lo podía apuntar directamente al jurado, no había ningún peligro de usar la escopeta actual, que de ninguna manera me iba a permitir el juez usarlo de esa manera. Y para enseñar el ángulo de la entrada era consistente con la persona alcanzando para agarrar el barril de la escopeta y tratar de alarlo, y eso es cuando él lo ala para atrás y dispara. Así que para mostrar todas estas cosas era muy útil usar un tubo. Y eso no es un pedazo de evidencia, pero es algo que te permite mostrar muchas cosas de una manera muy fácil y muy lógica. La pregunta es, ¿hubieses podido explicar lo que querías explicar sin ese tubo? No. Esa es la importancia de la prueba. Hubiera sido tan difícil y hubiera sido tan complicado para la gente entenderlo. No, mira, imagínate la sala de entrada de la casa suya, ¿ok? O tu sala de cama. Ahora, imagínate tratar de describir eso a una persona solamente usando palabras. Y ahora, si puedes usar un dibujo, háganos un dibujo y enseñan. Y aquí está la cama, aquí está la mesa, aquí está la ventana. Y tu audiencia lo entiende, lo puedes seguir, puedes mostrar cosas muy fácil. Y muchas veces nosotros lo hacemos mucho más complicado que tiene que ser. Claro. Pero también lo que no puedes hacer es tergiversar la prueba. Por ejemplo, tú para impresionar, en vez de haber llevado un tubo, haber llevado, por ejemplo, de lo que estamos hablando es de un cuchillo que se describe de este porte, llevar un machete de este porte para hacer el ejercicio. Bueno, eso quiere decir que está de acuerdo, Fernando. Claro, una de las cosas que no se puede hacer, que la prueba demostrativa no podría ser, es intentar tergiversar, por ejemplo, la información en términos de lo que sea, por ejemplo, distancias, dimensiones, en el fondo, con el pretexto de introducir un elemento que no es prueba para acreditar, para introducir una información, distorsionarla. Yo soy el defensor, quiero demostrar que esto fue legítima defensa, entonces quiero probar que cómo se usó el arma de parte del agresor, y voy y le digo, a ver, no tenemos el arma acá con el que fue atacado usted, pero yo voy a prestarle algo para que usted nos demuestre. Y le paso un machete de 20 centímetros, cuando todo el mundo ha referido que estábamos hablando de un tramontina, ¿no? Eso sería intentar precisamente establecer un prejuicio a través de una prueba demostrativa. No sé por Fernando, qué no sé por qué me estoy, no estoy, mi conexión está fallando, pero. pasa hasta en Estados Unidos, Fernando, no te preocupes. La cumbre de las Américas debe tener muy ocupadas las redes allá, ¿viste? Que ahora está lleno de chilenos, argentinos. Fernando, tengo algunas preguntas acá anotadas que nos mandaron y me gustaría hacerte algunas. Mira, hay una pregunta que tiene que ver con el uso de las declaraciones anticipadas. ¿Estás ahí, Fernando? Otra vez se nos fue Fernando. Y yo pensé que vivía en un país del primer mundo, Fernando.
No, vive solo en Estados Unidos. Sí, bueno, podría ir yo intentando una respuesta a propósito de las declaraciones anticipadas por cámara. Fer, ¿me escuchas ahora? Estás silenciado. Ahí Sí, sí. te oigo. ¿Qué pasa con... Nosotros tenemos un sistema de declaración anticipada que se hace antes del juicio y usualmente se usa en casos de delitos sexuales, sobre todo con personas, niños y adolescentes. ¿Ustedes tienen algo similar que esté regulado? En algunos estados se permite. Ok. En Colorado no se permite. ¿Por qué? La Constitución Federal dice que tienes el derecho de contraexaminar o de confrontar y contraexaminar. La, la Constitución del Estado de Colorado dice lo mismo, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho que en algunos casos es permitido que aceptar el testimonio por video o de alguna manera así. En Colorado, la Corte Suprema del Estado de Colorado ha decidido que la palabra confrontar significa cara a cara. Así que en Colorado tienen que llamar el testigo a la sala de corte, aunque el testigo es un niño. Así que tienen que venir a corte. Ahora, otras excepciones a testimonio de oídos. Una vez que el niño testifica, y yo puedo también poner una petición antes del juicio a determinar la competencia del testigo. Es un niño de 6 años, de 8 años. Ellos tienen que asegurar que el niño entiende lo que significa jurar a decir la verdad y que pueden decir la diferencia dentro de la verdad y algo que no es la verdad, y que están competentes de dar un relato de algo que ha pasado antes. Así que si es un niño de 5 años, puede ser que no es competente de dar testimonio. Y si el niño no es competente, ninguna de la declaración del niño se permite. Pero si el niño es competente, entonces el doctor que hace la interrevista o la maestra en el colegio que el niño hace la declaración, me violó mi papá o me violó mi tío, se permite esa persona dar testimonio que el niño también le dio ese relato. Ok. O sea, en ese caso se admite el testimonio de oídas, entiendo. Sí, pero es porque el niño está ahí también presente y pudieras contraexaminar el niño sobre estas declaraciones. Ok. Y en los lugares donde se aceptan los testimonios fuera del juicio, que me parece que me dijiste que hay lugares que se aceptan, ¿cuáles son los requisitos para eso? ¿Cómo se regula? Varía de estado a estado y la verdad que no sé los particulares, pero hay situaciones donde en casos de niños de violaciones sexuales que argumentan que el niño va a estar traumatizado por tener que ver esta persona en la sala de corte, permiten que el niño haga el testimonio de otro cuarto en un televisor en tiempo real. Circuito cerrado, sí. Se Lo hace. que teníamos en Chile también hasta hace ahora. Sí. Entiendo. Yo siempre he estado oponido a eso porque creo que tienes el derecho de confrontar cara a cara.
entiendo. Eh, a ver, me preguntan acá si... Y también ahí, Dale, dale. no diga, no, que el argumento ahí es que el lenguaje de la Constitución del Estado y también federal es confrontar y contraexaminar. Así que son dos cosas diferentes. Me estás dejando contraexaminar, pero no me estás dejando confrontar. Sí, sí, sí. Tengo una mano levantada, pero tengo unas preguntas que habían sido solicitadas antes, así que Laura, te voy a dar la palabra. Dame 2 minutos. Eh, Entiendo que ustedes no manejan el concepto de prueba de contexto. Lo que sí, porque acá la prueba de contexto, perdona, es como probar cosas periféricas que puedan generar cierta inclinación. Se parece un poco a lo de la prueba de carácter, pero no hay propiamente el concepto de prueba de contexto, ¿no? No, nosotros no tenemos eso. Perfecto. No, si es relevante a lo que pasó, sí. Otra vez, vamos a regresar a la definición de relevante. Exacto. Si hay un asunto controvertido, menos o más probable, ok, es relevante. Si no, no es relevante. Exacto. Y aunque es relevante, tiene el valor de relevancia más de el peligro que va a tener otro efecto. Perfecto. Acá me plantean otro caso, pero déjame que yo lo voy a tomar porque me dicen, ¿qué pasa con el perito que se excluye como perito, pero que se acepta como testigo? Y eso la verdad es que es un caso bastante atípico porque, por definición, el perito interviene después de los hechos, interviene después de que suceden los hechos, por lo tanto interviene, además desde una perspectiva experta. Entonces, transformar un perito en testigo más Si parece no que es, es saltarse una regla, ¿no? no, si no es calificado como un perito, entonces él no tiene o ella no tienen conocimiento personal de los hechos y no pueden dar testimonio. Es prohibido porque es irrelevante. Si tú eres un perito, entonces sí, puedes calificarlo como un perito, que esto es el trabajo que hago y yo puedo hacer un análisis de esta información bajo este protocolo y es algo que se puede repetir. Claro, Son 5 pasos, si lo hago, la química lo va a hacer a un color azul, si es claro, positivo y si no, negativo. Okay. claro. Bueno, si lo pasaron como perito, o sea, como lo pasaron al perito como testigo, es un perito encubierto. En ese caso, el informe pericial sí podría usarse para confrontarlo. Esto no sé qué lo preguntó, pero se lo respondo. Ahora sí, No, Laura y también, Martín. Ay, perdón, dale, Fer. no, ibas a decir, yo he tenido situaciones donde yo quise llamar un perito y después de una audiencia antes del jurado, bajo regla 702, el juez me dijo, no. No, señor Freire, pues no le voy a admitir. No te voy a permitir llamar a ese testigo. Apelación. Yo entonces dije, entonces su señoría, yo quiero llamar al testigo fuera de la presencia del jurado para que la Corte de Apelaciones puede ver precisamente las preguntas que le iba a hacer a este testigo, las respuestas que él iba a dar, la información que yo quise proponer de este testigo para que la Corte de usted prohibirme de llamar a este testigo. Ok. Ahora sí, Laura Martín. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte, Jonathan.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está tanto tiempo? Tanto tiempo. Bueno, no, a ver, yo trabajo en la justicia federal y en la Argentina tenemos ley de juicio acusatorio, pero nada, desde el 14 que no se pone en vigencia. Pero no obstante eso, obviamente muchas de las reglas de exclusión probatoria, además, uno en un juicio oral o en una audiencia de flagrancia las puede aplicar sin perjuicio de que nos miren como bichos raros, porque evidentemente están con la cabeza en otro lugar. Hace poco, sí, me han condenado a una serie de personas en base exclusivamente a escuchas telefónicas, hechas a los teléfonos personales, sobre los cuales yo hice un montón de impugnaciones, porque ni siquiera al momento de pedirse las intervenciones se tenía certeza de que pertenecían a quien decían que pertenecían los policías. ¿Está? Estas personas están ahora condenadas, estoy con una revisión en casación, a 5 años y 6 meses de prisión, que sería prisión efectiva en los casos, ¿no? La pregunta es, porque en Argentina les encanta escuchar, les encanta. Hay una, pero es impresionante, hay una tendencia no me van a desmentir quienes sean de Argentina y estén. O sea, hay una necesidad imperiosa de recurrir a meterse en la privacidad cuando evidentemente falla la forma de investigar. Esa es la realidad. Bueno, el espionaje y el carpetazo tienen harta historia. Yo lo digo porque lo dije en un debate, lo firmo y lo reafirmo. O sea, entonces, yo quiero saber qué validez se le da a estas interceptaciones telefónicas dentro de los juicios penales, sobre todo, ¿no? En Estados Unidos o en Chile mismo, donde hay un sistema acusatorio, y cómo se las trae al debate, a las intervenciones telefónicas. Gracias. Generalmente tienen una orden previa para poder hacer una grabada de un mensaje telefónica, o si uno de ellos es, por ejemplo, un soplón o un oficial que creen que es parte de su banda, y esa persona es uno de los participantes en la llamada, no necesitan ningún permiso para grabar la llamada de teléfono. Así que si hay un agente trabajando con el policía, que yo creo que es alguien que está trabajando conmigo y yo hablo con él por teléfono, él puede grabar esa conversación, y una vez que él autentica, él da testimonio: sí, esta fecha yo tuve una llamada de teléfono, llamé a este número, me contestó alguien que yo reconozco como Freire. Yo conozco a su voz, lo he conocido por tanto tiempo y discutimos estas cosas que solamente él y yo sabíamos. Y esto es, esa llamada no ha estado cambiado, ¡pum! Ahí se presenta esa llamada. Ahora, si es una llamada dentro de yo y otra persona y quieren grabar esa conversación, necesitan una orden previa de una corte con causa probable que pueden grabar eso, y entonces hacen la misma cosa. Yo, por esta orden de la corte, tuve permiso de grabar las llamadas de teléfono de este número de teléfono que está registrado a Freire, es su número celular, y en esta fecha grabé esta conversación y ahí lo presenta. Pero tienen que autenticarlo, que no ha estado cambiado, manipulado de ninguna manera. Y entonces sí, lo pueden presentar. Pero me tienen que dar noticias, perdón, profesor, de eso para que yo lo pueda evaluar. Perdón, profesor, ¿es relevante la presentación de la cadena de custodia que se haga del contenido grabado en un elemento magnetofónico o no? Si es necesario usar eso para la cadena de custodia, generalmente se va a permitir, pero también
si yo sé que hay muchas cosas que van a dañar a mi caso en esa grabación y solamente lo quieren presentar ellos para la cadena de custodia, yo puedo hacer una estipulación. Yo estoy de acuerdo de la cadena de custodia, que ese cuchillo es el mismo cuchillo que consiguieron en el lugar de los hechos el día de los hechos. Ahora es irrelevante esa conversación para establecer cadena de custodia porque no es controvertido. Sí, perdón, Fernando, lo que pasa es que probablemente lo que estás preguntando es si esas escuchas venían con cadenas de custodia alteradas o sin cadenas. Y eso es una cuestión que hemos discutido harto. A ver, primero que nada, las intervenciones telefónicas tienen que ser autorizadas. Eso en nuestro sistema acusatorio es así. Si no, en la audiencia de preparación se pide exclusión. Y si es que llegan a entrar a juicio, después en un juicio pide que no se considere esa información, que se descarte. Sí, pero por la obtención ilegal. No necesitas una cadena de custodia si pueden decir eso es la misma cosa. Por ejemplo, un cuchillo, una arma de fuego que consiguen en el lugar de los hechos, que yo lo consigo y ahí le pongo mis iniciales, la fecha, en un lugar y lo guardo en la evidencia. Y entonces lo analiza a alguien para la cosa. Claro, a ver, perdón, Fernando, me contaba una vez una defensora de Neuquén, me decía, tengo un problema, tengo un video que muestra, que era de un kiosquero, que muestra a mi cliente de frente, de cara completa, asaltándolo, y me dice, y el video no tiene cadena de custodia. Yo le digo, bueno, ¿y qué más da? La cadena de custodia es un mecanismo de seguridad para resguardar la integridad de una fuente de información. Ahora digo, sí, salvo que tu teoría del caso es que ese video haya sido editado, alterado, cortado o manipulado, la alegación de que no tiene cadena de custodia, la verdad es que no es suficiente para excluirlo por ilicitud, o en este caso sería por falta de integridad, porque la cadena de custodia lo que hace es eso, sellar la información y decir, mire, esta información la recogimos, la almacenamos, la mantuvimos, la transferimos, hasta la analizamos y viene acá de manera íntegra. Entonces, si en una conversación, como te decía Fernando, tú eres capaz de establecer, nosotros decimos, construir las bases de incorporación de la prueba, o sea, nosotros mediante preguntas del testigo que nos va a decir, sí, yo hablé con tal persona, de esto hablamos, esto me dijo, esto le dije yo, y hablamos 3, 5 minutos. Entonces luego yo digo, permiso señoría para exhibir la prueba de audio tanto. Hago escuchar el audio y le sigo preguntando, ¿qué es lo que está escuchando ahí? Y él me va a decir, bueno, esa conversación en la que yo tuve con esta persona, aquí se puede escuchar, ratifica lo que el testigo ya dijo y eso le da muestra de integridad. Perdón, no sé. Psicodélico ese. Tenemos un micrófono. Tú, Fer. No, perdón. Estaba tratando de conectarme con el compu. Con el computador otra vez. Tranqui, sí. Tranqui, panqui. Pero se entendió, no. Laura, ¿no? Bueno, cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa, la idea sí, pero... Escríbeme, por último, mándame un WhatsApp. Yo me puedo demorar, pero respondo. Así que cualquier cosa. Diego quería hacer una aclaración, y con esto cerramos, perdón, porque no podemos abusar de Fernando. Diego tenía una aclaración que hacer. No sé si está Diego por ahí. Sí. Diego de los Pasos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Diego. Perdón que no tengo cámara, pero por lo menos se me escucha. No, yo había hecho la pregunta hoy, la del perito, que es tan particular la situación que se entendió mal o yo no expliqué del todo bien. El hecho yo leí mal, tranquilo. No pasa nada.
El hecho es el siguiente, nosotros tuvimos una audiencia como defensa de, creo que exclusión probatoria, que se le llama allá, o sea, la control de acusación, la anterior al juicio. Preparación de juicio le decimos acá. Ahí está. En ese sentido, nosotros propusimos un perito que él había hecho una pericia, un informe sobre determinado punto, escrito. Nosotros propusimos ese informe, fuimos a la audiencia y la fiscalía se opuso porque supuestamente el informe era demasiado abstracto para su gusto en cuanto a lo que era el objeto del juicio. Obviamente se apeló la decisión y el tribunal entendió lo que entendía la fiscalía, que ese informe no podía introducirse al juicio, pero sí se iba a admitir la declaración del testigo, del perito, dando una opinión sobre el caso desde su experticia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Ya? En la declaración del perito en el juicio, en el contraexamen de la fiscalía comenzó a introducir el contenido del informe que él había hecho, que había sido expresamente excluido. Porque, bueno, en definitiva, la fiscalía entendía o sea, afectaba la credibilidad de él por algunas cosas que había puesto. Bueno, ahí se generó todo un debate, pero la pregunta es si el alcance del contraexamen va hasta esos límites que a mi gusto son bastante extendidos, o como ese informe había sido expresamente excluido incluso por el Tribunal Superior, no se podría generar un contraexamen con el contenido de ese informe. Generalmente, no, tienes razón, no se puede utilizar si la Corte ha dicho anterior el testimonio del perito. Ellos, como dije antes, han abierto la puerta. Yo entonces tengo la responsabilidad, porque la Corte ya me ha dicho, puedes utilizar esto. Yo tengo que pedir audiencia fuera de Qué lástima. la presencia del jurado. Fuera de la presencia del jurado, tienes que argumentar al juez. Yo sé que anterior has decidido que esto no era permitido, porque ellos han abierto la puerta con este testimonio. Una vez que presentaron este testimonio, el juego, y ahora yo debo de tener el permiso de usar información. Pero eso es el proceso correcto, en vez de usar esa información, porque en esa situación, en toda probabilidad, el juez No, qué lástima, se nos está yendo. Diego, mándame el audio con tu consulta, que yo te mando la respuesta de Fernando completa, porque ya nos pasamos de la hora y Dale, gracias. Gracias, Jonah. la gente tiene mucho que hacer, todo tiene que hacer, ha sido un día largo y vamos a dejar a Fernando. Le vamos a dar las gracias, aunque está un poco congelado, Fernando, aunque yo sé que están en verano allá. Pero bueno, Internet no nos quiso, sobre todo en la parte final del conversatorio. Pero bueno, espero que les haya servido, sobre todo que los llame a la reflexión, que les permita, que nos permita ver que necesitamos empezar a generar estas reglas preestablecidas para que no tengamos que estar cada vez, bueno, primero para que no sigamos introduciendo prueba que no tiene que introducirse, y
En segundo lugar, para que tengamos más o menos estandarizado y preestablecido los criterios para esa admisibilidad. Bueno, creo que lo que nos ha dicho Fernando acá nos ha aclarado muchísimo el panorama en términos de cuán útil es poder tener estas reglas previamente, y si el legislador no lo hace, bueno, al menos que lo podamos hacer jurisprudencialmente. Así es que yo le quiero dar las gracias a todas y todos por participar, por haber dedicado estas 2 horas a este espacio, y los dejo cordialmente invitados al próximo conversatorio, que va a ser igualmente interesante, con un invitado o invitada igualmente interesante, ya les vamos a avisar. Ah, y aprovecho de pasar el aviso parroquial que, ¿cuándo empezamos el 14, Andrea? El 14 empezamos con un juicio sobre destrezas de litigación y prueba. Va a participar Martín Sabelli en la parte de contraexamen de peritos, va a participar Leticia Lorenzo en la parte de apertura y vinculación con la prueba, es decir, la prueba y las narraciones. Vamos a tener un fiscal chileno, un defensor chileno, y por supuesto un servidor también va a estar con un par de módulos. Así que les aprovecho de avisar que empezamos el 14 y que todavía tenemos cupos. No muchos, pero tenemos. Así que, Fernando, si quieres despedirte, este es tu momento. Fernando Freire, ¿me escuchas? Creo que no. Bueno, yo les voy a dar sus cariños a Fernando y su agradecimiento. Dejen sus comentarios, por favor, para Fernando, además. Y bueno, para mí, agradecerle a Andrea a Baiceto, que es la que coordina todo esto y hace todo el trabajo previo y coetáneo necesario para hacer esto. Y Fernando, a ver si nos alcanzas a despedirte de la gente. No, muchas gracias. Para mí fue muy divertido. Si lo podemos hacer otra vez, estaría encantado de hacerlo. Bueno, verte a ti, Jonah, y vi algunas otras caras ahí. No, chao. Espero que fue útil. Y ahora es la hora para un Malbec. Vale. Sí, sí. Después te voy a mandar esa botella de honorarios, ya te dije. Ok. Dale, Fernando, cuídate. Saluda a tu familia, saluda a tu mujer y a tus niños. De mi parte. Chao. Chau. Fuerte abrazo. Chao. Abrazo. Y a todos Chao. y todas, que estén muy bien y que tengan un lindo, resto de semana. Cuídense. Chao. Chau.